Hoy martes de 15 a 16 horas comienza Prohibido Olvidar por la FM 101.9 con Pablo Aceto, en la operación técnica Fede Garrido y quien habla Gloria Álvarez. Vamos a saludar entonces a Pablo Aceto. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes. Como saben, estamos grabando el programa lunes a la noche, así que hoy inauguramos un cierre nuevo del programa que la va a hacer Carlos Junco, que es el Informativo Criollo. Cerramos con el Informativo Criollo y después un tema musical. Como siempre, dándole un poco de sonido agradable a la cosa, y con la inauguración de este nuevo micro, que también es parte de Tres al Desayuno los sábados a la mañana. Muy bien, mientras preparamos la columna de Alberto Cortés, que hoy se llama La Bomba, vamos a enumerar las noticias que vamos a difundir hoy en el programa y de la que vamos a charlar un poquito. Israel bombardea Siria, terremotos en Turquía y Siria, México nacionaliza el litio y aumento en la carne. La columna de Pablo Aceto se llama Las distintas miradas sobre el litio. Muy bien, Pablo, ¿tenemos la columna de Cortés? Ahí vamos. Muy bien. El pasado 6 de febrero, la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio tuiteó un comunicado en el que manifiesta preocupación por la grave situación económica que el gobierno nacional le dejará al próximo gobierno. En el contexto de una economía en franco crecimiento, a mayor velocidad que el resto de la región, y uno de los menores índices de desocupación en muchos años, podría esperarse e incluso compartirse que el comunicado continuara describiendo el problema de la elevada inflación y descenso del salario real, que efectivamente son los problemas inmediatos más graves de la situación actual. Sería bastante descarado, no obstante, que semejante cuestionamiento, totalmente compartible, repetimos, proviniera del sector político cuyo último gobierno, el de Macri, duplicó la tasa de inflación que heredó, después de haber afirmado que resolver la inflación era un tema muy sencillo, la cual fue a su vez nuevamente duplicada por el gobierno actual. El gobierno macrista fue además responsable de la más grave caída del salario real desde la crisis de 2001, aunque también es cierto que bajo el actual gobierno, que se esperaba lo revirtiera, el salario real siguió descendiendo, aunque más moderadamente. Cabe señalar que estas deficiencias del actual gobierno se dan en un marco en el que tuvo que hacer frente no solo a la herencia del macrismo, especialmente en materia de endeudamiento, sino también a la pandemia y las consecuencias negativas del conflicto europeo, situaciones que el gobierno anterior no tuvo que enfrentar. Pero también hay que señalar que la falta de firmeza, sobre todo desde el primer momento en el que su fuerza relativa era mayor, para enfrentar a los intereses monopólicos e internacionales que Juntos por el Cambio representa en el espectro político argentino, fue la principal limitante para operar más exitosamente en la resolución de los problemas de los argentinos. Sin embargo, asombrosamente, el comunicado cambiemita no se centra a continuación en esos temas, inflación y salarios reales, que ni menciona, sino en el endeudamiento en pesos por parte de la administración actual, al que califica de bomba de tiempo al próximo gobierno, después de hablar de tasas de interés imposibles de pagar y tasas usurarias. Cabe recordar que el principal lastre que Macri nos dejó, no solo al gobierno que lo sucedió, sino a toda la sociedad argentina, fue un escandaloso y aceleradísimo endeudamiento, principalmente en monedas extranjeras que el Estado argentino no emite y que por lo tanto son mucho más difíciles de manejar.
Dicho endeudamiento no se hizo para desarrollar grandes o pequeñas obras públicas o acelerar el desarrollo social invirtiendo en educación, salud, mejoramiento de los servicios públicos, construir al menos un pequeño porcentaje de los 3.000 jardines de infantes que prometió y no hizo, etc. Caso en el cual sería más discutible la pertinencia de dicha deuda. Se perpetró para permitir el enriquecimiento acelerado de unos pocos, muchos de ellos amigos del poder, e incluso sociedades que incluían a funcionarios del gobierno, como el caso de Luis Toto Caputo, manteniendo mientras pudo un dólar artificialmente bajo a través del ingreso de capitales especulativos que venían a hacerse su agosto a través de títulos públicos de tasas muy por encima de la inflación del momento, otorgándoles ganancias en dólares que no se conseguían en ningún otro lugar del planeta, y que luego se fugaron succionando esa riqueza, fruto del trabajo de los argentinos a través de una falsa libertad cambiaria. Tan falsa en su viabilidad que hasta el mismo gobierno cambianita, que la había proclamado como un dogma sagrado, tuvo que limitar, en contra de los, entre comillas, principios que declamaba, cuando estaba ya en el precipicio y habiendo caído unos cuantos metros dentro del mismo. Lo más grave de la operación implicada en ese comunicado, en línea con algunas insinuaciones previas de dirigentes del sector, es la sugerencia volcada de que si llegaran al gobierno, podrían no pagar las obligaciones en títulos que el gobierno actual está emitiendo. Esto expresado a 10 meses de un cambio de gobierno y por la dirigencia de una de las dos fuerzas más competitivas para ganar la presidencia a partir de diciembre próximo, es claramente una invitación a que quienes invierten sus pesos en títulos públicos del gobierno argentino dejen de hacerlo, provocando así un colapso financiero de magnitudes incalculables, que genere un caos social que desbarranque totalmente al actual gobierno, pero también a toda la sociedad, con una caída aún mucho mayor de los salarios reales y aceleración de la inflación, entre otras consecuencias. La amenaza es aún más creíble, aunque sea insólito a nivel mundial que un gobierno defaultee, o sea, deje de pagar su deuda en la misma moneda que el país emite, dado que el mismo gobierno de Macri, a través de su ministro Lacunza, el 28 de agosto de 2019, hizo precisamente eso, dándole a ello el indulgente nombre de reperfilamiento de la deuda que ellos mismos habían tomado. La falsedad de la invocada bomba de tiempo de la deuda pública en pesos se advierte observando que representa un 24% del PBI, mientras que en los casos de Colombia y Brasil es el 36 y 65,6%, y mantenerla en ese nivel solo requiere un esfuerzo fiscal del 0,2% del PBI. Además, esos títulos están en un muy alto porcentaje dentro del mismo Estado, de deuda intraestatal. Si queremos ejemplificar bombas atómicas de tiempo, en cambio, podríamos recordar cómo Macri llevó la deuda pública argentina desde el 53 al 89,8% del PBI, en un proceso que acaba de ser gravemente cuestionado en cuanto a su legalidad por la Auditoría General de la Nación. Cuando esa bomba atómica comenzó a estallar, los ministros de Macri llamaron a Alberto Fernández para pedirle que tranquilizara los mercados, cosa que hizo, sin pedir a cambio siquiera que dejaran de rifar alegremente los dólares que aún quedaban en las reservas. Cristina reprocha a Alberto esa actitud ingenua. Existe también un debate entre los defensores del gobierno de Macri y los de los gobiernos peronistas de este siglo, donde se acusan mutuamente de quién aumentó en mayor medida las deudas. Sacando la hojarasca, queda claro que si bien ambos las aumentaron, los cambios durante los segundos tendieron a hacerlas más manejables al reducirlas en general como porcentaje del PBI, que es el principal indicador generalmente observado a nivel internacional, aumentar su porcentaje en moneda nacional y hacerla en gran parte intraestatal. Además, existiendo hoy varios tipos de dólar muy diferentes, hay un tendencioso cálculo al elegir cuál para hacer las conversiones entre deudas en pesos y en dólares. En el caso del actual gobierno, tras haber agotado Macri las posibilidades de crédito externo para el país y haber recurrido en gran medida Alberto a la emisión como forma de financiamiento durante la pandemia para contrarrestar sus efectos, se optó posteriormente por recurrir principalmente al crédito en pesos.
Si bien la falacia neoliberal de que la inflación es meramente efecto del déficit fiscal queda una vez más a la vista observando a Bolivia, el país sudamericano con más baja inflación en 2022, y a la vez con un déficit sobre el PBI que más que triplicó al argentino, es obvio que en un contexto altamente inflacionario como el nuestro, la emisión no es un recurso del que se pueda abusar. La maniobra desestabilizadora de Juntos por el Cambio persigue un doble objetivo: la brutal crisis económica y el más rápido y aún mayor empobrecimiento de gran parte de la sociedad argentina, que sobrevendría si su operación fuera exitosa, les permitiría sin lugar a dudas ganar las elecciones presidenciales, objetivo que me parece probable pero no seguro. Pero además, las grandes y catastróficas conmociones económico-sociales preparan a las sociedades para aceptar recetas draconianas que nunca digerirían mansamente en otras condiciones. Esto es precisamente lo que se propone Juntos por el Cambio en esta ocasión, que no ocultan ni disfrazan, como en 2015 cuando prometían pobreza cero y otras ideas por el estilo, y que pretenden hacer una transferencia de riqueza mucho más drástica desde los sectores medios, los trabajadores y los más pobres, hacia los sectores de la oligarquía empresarial que ellos representan. Esto tiene antecedentes, como cuando en 1988 Cavallo instó al Banco Mundial a no efectivizar un crédito acordado al gobierno de Alfonsín, consiguiendo generar una crisis que desembocó en brusca devaluación, hiperinflación, saqueos, derrota y entrega anticipada del gobierno a Menem, y finalmente una política de brutales y fraudulentas privatizaciones y aumento sustancial de la desocupación y la pobreza. Difícilmente el pueblo argentino habría aceptado estas políticas de no haber sido previamente disciplinado por la crisis deliberadamente incentivada. Paradójicamente, el mismo Cavallo salió esta vez a instar a Juntos por el Cambio a tener una actitud responsable. La irresponsabilidad de ese comunicado alarmó hasta a varios de sus aliados. Pocas veces ha sido tan obvia la intención de desestabilizar un gobierno tomando de rehén a la sociedad entera. Muy bien, denuncian que un bombardeo israelí mató a 15 personas en la capital de Siria. Una ONG siria dijo que el ataque es el más mortífero contra el país. No dejaremos que Irán obtenga armas nucleares y no dejaremos que expanda su influencia en nuestra frontera norte, dijo el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu durante una reunión de su gabinete. El bombardeo contra la capital de Siria por parte de Israel dejó 15 muertos y dañó un edificio en Damasco, donde hay organismos de seguridad e inteligencia sirios. Los edificios históricos cercanos a la ciudadela medieval de Damasco resultaron dañados. Israel no comenta sus operaciones contra Siria, pero reitera que no permitirá que Irán extienda su influencia hasta las fronteras de Israel. El gobierno sirio del presidente Bashar al-Assad recibe apoyo militar de Rusia, Irán y de grupos chiitas armados como el Hezbollah, enemigo declarado de Israel. Bueno, esto, si está mal para, o está bien para Israel, está bien para Rusia, porque es el mismo argumento ruso. La invasión de Rusia de Ucrania es porque Putin, mejor dicho, Rusia, Sí. lanza otra vez el tema de las líneas rojas, es decir, hasta dónde iba a llegar la OTAN. Si pasaba, invadía, y fue lo que pasó. Es decir, si esto está mal para Rusia, está mal para Israel. O si está bien para uno, está bien para el otro. La diferencia
es que la situación de Ucrania nada tiene que ver con el país encima castigado con terremotos. Exactamente. Digamos, esta fue la ayuda internacional. Digamos, no se están ganando la simpatía de los pueblos musulmanes. A ver, estás en un barrio, sos por ahí el diferente, qué sé yo, ganaste la simpatía por lo menos. Claro. No, fue y bombardeado. Y hay que decir esto también, durante todo el Mundial, mientras todos estábamos viendo los goles de Messi, Sí, se bombardeó Damasco. sí. Fue constante los ataques no solamente a Damasco, sino también en la Franja de Gaza. Sí. No hubo interrupción. Es más, es el conflicto más candente incluso que el de Rusia y Ucrania. Claro, pero fíjate que los medios no lo difunden. Nadie lo difunde. Digo, a ver, hay un programa, hay un canal que tiene un corresponsal permanente en Israel. Sí, América 24. Y te muestran las playas, Sí, te muestran... sí, A sí. ver... Nadie le pregunta nada. Yo no digo que hable en contra de Israel, pero por lo menos, mire, está pasando cosas, diría Macri. Están pasando cosas, y cosas están pasando. Por esto, después nos sorprendemos cuando se generan los conflictos, porque hay un montón de datos que no tenemos, circunstancias que desconocemos, como por ejemplo la dureza de lo que es el conflicto en Medio Oriente, que es mucho más importante, recalco, y puede tener mayor alcance que el de Rusia-Ucrania, que es, digamos, el conflicto taquillero, Claro. por lo pronto, pero no el más violento. También con armamento norteamericano. Se está dando en el mundo, y hay que tener cuidado, esto siempre lo digo, cuando dejamos que países extranjeros tengan injerencia sobre nuestro territorio, cualquiera sea, porque también a mí me llama la atención los accidentes con plantas químicas en Norteamérica, me llama la atención también. Entonces, tengamos cuidado donde nos metemos, y acá hay también una mirada en tal sentido, que esto va en la columna, con la decisión de López Obrador, decir, no, mira, esto lo vamos a manejar los mexicanos, segundos afuera, como dirían en el boxeo. Terremotos en Turquía y Siria. Ya suman 47.000 los fallecidos. En ambos países están con la remoción de escombros y creen que la cifra de fallecidos se duplique o triplique. Hay cientos de miles de personas sin hogar. En tanto, en Siria, las cifras no se actualizan a diario como en Turquía. Las operaciones de búsqueda y rescate de sobrevivientes en la zona fronteriza entre ambos países se dieron por finalizadas. Los rescatistas ahora sacan cadáveres de entre los escombros. De acuerdo con Naciones Unidas, 8.800.000 personas se han visto afectadas solo en Siria por el terremoto. Naciones Unidas está comprometida para ayudar más a los sirios. En Turquía hay personas viviendo en carpas. En Siria, en muchos casos, no hay tiendas de campaña disponibles. Y recordemos lo que estamos comentando recién, que Israel está bombardeando Siria. Vamos a otro tema, México. López Obrador nacionaliza el litio en México por decreto. El litio es un mineral estratégico para el desarrollo de nuevas tecnologías. La medida complementa una reforma aprobada en 2022 que califica al litio como propiedad de la nación.
Lo que estamos haciendo ahora es nacionalizar el litio para que no lo puedan explotar extranjeros, ni de Rusia, ni de China, ni de Estados Unidos, dijo el presidente de México. El anterior gobierno había otorgado 3 concesiones a una empresa británica, pero su contrato está siendo revisado por el Ejecutivo. Muy bien. Bueno, y esto entramos a la columna sobre las distintas miradas sobre el mismo tema. Es cierto que la producción de litio en México tiene algunas diferencias, los yacimientos son un tanto distintos, pero la mirada cambia. En la Argentina, y ya hasta con tono patriótico, se habla de lo que va a ser la producción de YPF TEC o ITEC, que es una sociedad anónima que tiene más de 10 años, 51% de esta es de YPF, el resto de ¿cómo se llama? Esta organización gubernamental, que acá lo tengo, que conforman lo que se llama YPF Litio Sociedad Anónima. Bueno, se me fue el nombre, me voy a querer morir cuando lo lea, porque es muy conocido. La diferencia es también en lo que es el volumen. El volumen que se está hablando es de una inversión no de las más importantes. Estoy revisando la página oficial. Se está hablando de 2,5 millones de dólares el anuncio que estaría haciendo YPF Litio. Recordemos que el 49% de YPF es privada. Entonces no nos llama la atención que YPF Litio o ITEC sea sociedad anónima. A todo esto, a esta iniciativa, hay otras. Es decir, la diferencia entre Argentina y México, en que la Argentina va a tener un porcentaje. Ahí está YPF Litio o YPF Tecnología Sociedad Anónima, que es ITEC. Es un 51% de YPF y un 49% de CONICET. Me dirán, sí, es del Estado, sí, pero casi la mitad de YPF es privada. Es privada. Entonces, sí, hay una fuerte participación estatal, pero muy lejos de lo que es la nacionalización en México. Fíjense, otra, por ejemplo, cuando hablamos de inversiones fuertes y muy casi pasando el doble de lo que es ITEC, YPF Litio Sociedad Anónima, Chery. Chery es, ya todos conocemos, es la productora de automóviles más importante de China. Fabricante chino de automóviles planea invertir 400 millones en la planta de vehículos eléctricos y batería
es decir, ya hay otro jugador más firme. Y la pregunta es por qué los chinos están tan cerca o parecieran que van en paso más firme que los, por ejemplo, norteamericanos y los ingleses. Hay que entender una cosa, que en la producción de la batería de litio no es solamente el litio, hay varios componentes. Por ejemplo, ¿sí? Una aleación de litio, hierro, fosfato, una aleación de cobalto de litio, níquel y manganesio. El níquel, que es una parte fundamental junto con el litio para la producción de la batería, el principal productor es Indonesia. Fíjense en el mapa donde está Indonesia y por eso se van a dar cuenta de por qué, cuál es el motivo de tantos movimientos en el Pacífico de todas las armadas. El níquel es tan importante como el litio, digo, esto también hay que tenerlo en cuenta. Y por proximidad y por relaciones económicas, China está muy relacionada, muy firme con Indonesia. También está Estados Unidos. Esta gente tiene una actitud independiente, pero el ingreso de capital chino a Indonesia hace que la balanza se incline a su favor. ¿Cuáles son los otros países productores de níquel? Son todos del Brexit, Brasil y Rusia. El único que no está, que es productor de níquel y que no es del Brexit, es Australia. Otra producción necesaria para la construcción de las baterías es el cobalto. Y en América, ¿quién produce cobalto? Brasil, y aquí no saben quién es el otro. Cuba. Que Cuba justamente está en un plan de aumento de su producción de cobalto. Entonces, esta afirmación de México habla no solamente de el tratamiento no solamente de litio, sino de todo lo que es la producción mexicana, y lo hace por decreto, porque no consiguió que el Poder Legislativo acordara, lo metió por decreto. En la Argentina ha pasado... Se puede hacer acá también. Evidentemente lo han hecho. En la Argentina, ¿saben qué cosa se metió por decreto? Que lo metió Perón, el aguinaldo. Porque ni siquiera los diputados peronistas... Una cosa, digo, Perón y otra cosa los peronistas, ¿no? Sí, sí, obviamente. Perón lo tuvo que meter por decreto, el aguinaldo. Bueno, acá López Obrador metió por decreto la nacionalización. Y acá hay unas palabras: lo que estamos haciendo ahora, dice López Obrador, guardadas las proporciones y en otro tiempo, es nacionalizar el litio para que no se pueda exportar, no lo puedan exportar extranjeros, ni Rusia, ni China, ni Estados Unidos. El petróleo y el litio son de la nación, son del pueblo mexicano. Fueron las frases de López Obrador, que con micrófono en mano siguió. Ya hay una ley que se aprobó en el Congreso, hay desde luego amparos. Ya saben ustedes cómo son los conservadores que quieren que México se convierta en una colonia de extranjeros.
que no fuese un país independiente, libre, soberano. Nada más no van a poder con sus amparos ni sus controversias en el Poder Judicial. Subrayó López Obrador, quien concluyó: ya se tomó la decisión, la ley está aprobada en el Poder Legislativo y el litio es de la Nación. ¿Qué es lo que hace, a simple vista, lo que hace López Obrador? Es que México, los mexicanos, controlen no solamente el litio, sino también el petróleo. ¿Qué es lo que consigue con eso? Y los nombró expresamente: ni Rusia, ni China, ni Estados Unidos. Es decir, si quieren pelearse, vayan a otro lado. Acá van a tener que negociar con los mexicanos. Negociamos con todo. Pero váyanse a pelear a otro lado, porque esto es de los mexicanos. Claro. Muy al revés de lo que pasa en Argentina, más allá de una inversión inicial que tiene mucho para la tribuna. Vamos a ver cómo se define eso, pero en realidad ni el litio, ni el petróleo, ni la minería, ni el gas está nacionalizado, está repartido en distintas empresas extranjeras, que ya cada uno habla de ello como propio. Exacto, lo dijimos en varios Lo programas. dijimos en varios programas, digo, esto no le llamó la atención a nadie, todos hablan como que un pedazo de la Argentina les pertenece. Esto es muy distinto al razonamiento de López Obrador, que no es más que el razonamiento de cualquier país más o menos normal, no es por México. Cualquier país, vamos a Bolivia, pasa lo mismo, vamos a Brasil, pasa lo mismo. Chile pasa lo mismo. Y hasta poniendo más, en Chile la economía está bastante, bueno, se ha nacionalizado el nuevo código aduanero, ha nacionalizado en algunos aspectos lo que es la minería, pero en realidad la Argentina es la arena donde potencias extranjeras están disputando sus intereses. Y esto es lo peligroso, fijémonos lo que pasa en Ucrania. Todos estos aspectos hacen que sea muy importante lo de López Obrador, digo, ya que muchos admiran y se refieren al gobierno de México, no hacen lo que hace el gobierno de México. No. Tampoco hacen lo que hace el gobierno de Bolivia. Tampoco hacen lo que hace el gobierno de Brasil. Que son autónomos, que se plantean... son países soberanos. Son países soberanos, muy lejos de la Argentina, y más allá que me vengan con que YPF va a instalar una fábrica de batería de litio en Santiago del Estero, claramente nada es en una presentación, por lo menos, lo que están planteando, 2,5 millones de dólares, que es hasta ahora promesa, no se... no tiene nada que ver con los volúmenes que están manejando una automotriz. China en este caso, pero una automotriz, que no es lo mismo que el Estado argentino. Sin embargo, yo no, por ahí peco en no creerle ni a la oposición ni al oficialismo. Tiendo a no creerles. Por ahí es un defecto mío. No lo voy a negar. Pero realmente esto suena como para la tribuna.
decir que ITEC va a fabricar baterías de litio. No sé cómo andarán las relaciones argentinas con Indonesia por el tema del níquel, no sé cómo andaremos para traer el cobalto, digamos, es todo un tema. Que la Argentina lo puede hacer, sí, por supuesto que lo puede hacer. Ahora, ¿lo va a hacer? ¿O esto es para mostrar mientras por abajo se entregan los recursos a potencias extranjeras? Y yo no tengo nada contra los chinos. Es más, le digo, todo lo contrario. Yo creo que Sudamérica, la economía sudamericana, es compatible con China. ¿Por qué? Porque nosotros somos productores de alimentos y los chinos te ofrecen 1.400 millones de tipos que se sientan a comer todos los días, a diferencia que los Estados Unidos, porque todo lo que produce Sudamérica también lo produce Estados Unidos, por lo tanto no son economías compatibles, somos competidores, así nos ha ido. En cambio con Asia, la cosa es completamente diferente. Ellos son los grandes productores de tecnología que nosotros no tenemos y son los grandes consumidores de alimentos que nosotros producimos. Ahora, esto no implica de que hay que abrirle el mar, de que hay que entregarle ni a ellos ni a los norteamericanos. Por eso es lo importante de López Obrador. López Obrador se sienta a hablar con Biden, con Putin, con los chinos, ¿por qué? Va y negocia los intereses de los mexicanos. Distinto en la Argentina, donde ya nadie representa a los argentinos, sino que cada uno dice, se da como propio lo que es nuestro. Digo, esta es la gran diferencia. Hay un proyecto de emprendimiento, de paso le digo, ITEC no era originalmente relacionada con el litio, sino también con hidrocarburos. Bueno, está bien que haya lanzado sobre el litio, pero no me convence. La verdad, el monto de la inversión, el modelo de proyecto, me hubiera convencido una nacionalización. Claro. ¿Y por qué no se nacionaliza, Pablo? Creo que la moneda de cambio de un país entregado, a ver, lo mismo nos pasa con el gas, claro. Ahora están jurando, prometiendo que antes del invierno llega el gasoducto Néstor Kirchner, entonces sí. ¿Para qué compramos? Porque ya lo compramos, 30 barcos de gas para el año que viene. Petróleo que vendemos a $10 más barato que el precio internacional, para compensar a los compradores, el gasto de flete. No sé por qué tenemos que compensarlo nosotros. A nosotros nadie nos compensó por los fletes en la compra de los 30 buques de gas. Y esta es la historia, un poco lo decía Cortés, ¿no? Acá la crisis argentina no se explica con un porcentaje de déficit fiscal. El problema es más grande. Hay muchos países con déficit fiscal y no están como nosotros. Esto es parte de ese agujero que siempre hablamos, el agujero al costado, donde se van las riquezas del país. López Obrador hizo algo. No sé cómo le va a salir, no sé cómo va a ser el futuro. Después de López Obrador, quién vendrá y qué hará, no lo sabemos. Pero marcó una tendencia la misma que la de Brasil, la misma que la de Bolivia, evidentemente la Argentina no va por el mismo camino, más allá de que se junten con estos. Por más que se junten con estos, van y hacen una empresa automotriz china va a invertir más en el litio que la empresa semiestatal o mixta argentina.
Esto es lo preocupante. Lo preocupante es también que las potencias extranjeras ya se están disputando el territorio argentino como si le fuera propio. Y siempre digo, ¿no? Guarda, recuerden lo de Ucrania. Muy bien, advierten que los aumentos de la carne impactarán en la inflación de febrero. Si bien en enero del 2023 el rebote que registró el precio de la hacienda en pie impactó sobre el precio de la carne vacuna en el mostrador, por una cuestión de tiempos de medición, el índice de precios al consumidor no lo reflejó. Entonces el aumento en el precio de la carne va a impactar sobre la inflación de febrero. Más que... Bueno, esto lo vimos el sábado, la devaluación del peso argentino ha sido enorme. No es que están aumentando el precio de las carnes, no está aumentando el precio de nada en dólares. Se está devaluando el peso argentino. ¿Por qué? ¿Por qué no tiene respaldo? ¿Por qué no tiene respaldo? Porque la Argentina no tiene nada. Los dueños de la Argentina no son de acá. Muy bien, vamos a otro tema. Viviana Bernabé, la secretaria de Salud del municipio de General Pueyrredón, dijo que insistimos en que los vecinos se acerquen a los CAPS, los Centros de Atención Primaria de la Salud, a completar el calendario de vacunación contra el COVID. Ya está la vacuna bivalente en todos los centros de salud. No está aprobada para el inicio del primer esquema, pero sí para el refuerzo de la tercera dosis en adelante. Llamamos a que se vacunen antes de que aumenten las enfermedades respiratorias. Esto es lo que dice Viviana Bernabé, la secretaria de Salud de General Pueyrredón. Lo cual no está mal, tengamos en cuenta que ya estamos cerca del invierno. Sí. Entre que la vacuna empieza a hacer efecto, ya estamos en el invierno, así que es una buena recomendación. Muy bien, los dejamos con el informativo criollo a Carlos de Carlos Juncos y luego escuchamos a los Gardelitos. Y nosotros, Pablo, nos despedimos con Prohibido Olvidar hasta el martes que viene. Y el sábado con 3 para el desayuno. Muy bien.